se habla mucho del camino de la verdad y a mí me gusta invertir esto y nombrarlo como la verdad como camino, ¿no? Porque recordaba ahora la experiencia de un buscador de visión, en su búsqueda de visión, que es ese retiro con ayuno, en soledad, bajo un arbolito durante varios días. Había recibido muy claro el mensaje siguiente, donde una voz le decía: acá en la tierra, entre los hombres, hay un montón de verdades relativas e individuales. En el cielo hay una sola verdad y es la misma para todos. Y lo contaba llorando, ¿no? Después que bajó contando su experiencia, ¿no? Lo fuerte que había sido para él escuchar eso, ¿no? Y sentirlo. Esto de la diferencia entre la verdad absoluta, que es la misma para todos, a la que he hecho referencia varias veces, de esto de ir a lo absoluto, al yo verdadero, a la divinidad interna, porque así se vive, ¿eh? Como adentro nuestro, también afuera, pero esa conexión con lo verdadero en nosotros mismos, a realmente reconocer que la verdad es un camino, es el camino. Por supuesto que podemos asimilarlo con otros nombres, el camino del corazón, el camino del amor, pero profundizar un poco qué es esto de la verdad, ¿no? Y en la vida práctica, y en relación a todo esto que hablábamos de reconocer, aceptar, rendirse y entregarse, ¿qué papel ocupa esto de la verdad, ¿no? Y esta verdad absoluta, que es la luz de comprender lo que realmente somos, se aplica en las circunstancias cotidianas. Y esto es donde está el laburo verdadero de cada uno de nosotros. Porque en la vida cotidiana tenemos muchas tentaciones para ir para otro lado que no es la verdad. Y aunque sea reiterativo, de verdad, lo que nos pasa es que muchas veces tenemos contacto con esa verdad, pero no la escuchamos o no la ejecutamos. Es un poco como en un trabajo, para poner el ejemplo, ¿no? Cuando una persona que tiene una conexión espiritual muy grande me planteaba que en soledad, en su país de origen, en las montañas, o aquí, porque es inmigrante, en la playa, tenía una relación muy directa con Dios, ¿no? Lo escuchaba y le escuchaba responder todos sus pedidos, tenía una comunicación muy íntima. Pero donde le costaba más eran las relaciones personales, donde se perdía. Entonces su gran pregunta o su gran temor era que Dios lo abandonara. Y yo le invertí la pregunta, pero vos cuando estás en la montaña y en el mar, no tenés ninguna duda sobre tu conexión con Dios y su presencia. Sí. Pero cuando estás en el mundo de las relaciones, la perdés. Entonces, ¿es Dios que dejó de hablarte o vos que dejás de escucharlo? ¿Quién abandona a quién? ¿Es Dios que te abandona o vos que te separás de Dios y abandonás a Dios y entonces dejás de sentirlo? Porque tu atención pasa a ser querido, a ser aceptado, a negociar tu identidad con otros y entonces empezás a faltarte o a falsear esas grandes verdades que escuchaste. Porque vos no te sentás a hablar con la gente y decirle, tuve esta conversación con Dios, porque tenés miedo a que digan que estás loco, o a que no te acepten, o que no te quieran, y entonces abandonás a Dios al servicio de tu personalidad. ¿Lo ves eso? Y eso fue muy fuerte para él, ¿no? Reconocer que en realidad era él el que abandonaba a Dios, por lo tanto tenía miedo que Dios lo abandonara. Pero digo, cuando vos volvés de esos pequeños actos de traición a tu naturaleza porque no decís tu verdad y vas a la montaña, ¿Dios te rezonga? ¿Deja de hablar contigo? No. Entonces, Dios nunca te abandona. El que abandona a Dios sos vos y entonces lo experimentás como su ausencia. Pero en realidad fuiste tú que te separaste de Él, ¿no? ¿Se entiende? Tomando eso, entonces de la verdad como camino, ¿no? Porque hay que discriminar entre lo falso y lo verdadero. En este caso, la verdad es que tú abandonas a Dios, no que Dios te abandona a ti. Si tú no aceptás esa verdad y la reconoces porque te resulta dolorosa o porque te avergüenza, te estás separando de la verdad.
Y entonces es donde entran todos los miedos. ¿Me explico? Vayamos a una circunstancia dolorosa, pero más cotidiana, con la que todo el mundo se puede identificar, ¿no? De pronto te encontrás con un recuerdo o una experiencia muy dolorosa de tu vida, de la que venís escapando, digamos, hace mucho tiempo, pero la tenés ahí, ¿no? Y voy a tomar el ejemplo de los abusos porque es muy fuerte esto de poder reconocer y aceptar lo que sucedió, ¿no? Entonces recuerdo muchos casos, los voy a universalizar para que nadie se sienta identificado en esto, pero bueno, alguien se encuentra con esa memoria y lo primero que hace es decir, no puede haber ocurrido. ¿Por qué? Tengo todos los síntomas, pero no quiero reconocer lo que sucedió, porque esa verdad es muy fuerte y desorganiza todo lo que he venido organizando para huir de esa verdad. No sé si me explico, ¿no? Desarticula el yo soy esto y aquello. Desarticula mi personalidad. Y desarticula un montón de falsas opiniones que he generado sobre mí mismo, por ejemplo, que yo soy culpable o soy malo porque sucedió esto, lo provoqué yo, o porque desarticula mi mundo de relaciones, actualmente, hoy en día, con ese familiar o con las personas involucradas, ¿no? Esto que ocurre en muchas familias, de secreto familiar, de que tuvieron un abuelo, un padre, un tío, que abusó de una generación de esa propia familia. Entonces, me ha pasado a mí mi vida como terapeuta, de que cuando eso se devela y la persona que sufrió eso lo reconoce y lo acepta y lo comunica al resto de su generación, todos dicen a mí también, a mí también, a mí también, y se arma un gran alboroto familiar. Y los adultos que han cooperado con mantener esto oculto por vergüenza, por miedo, por quién es la persona que lo hizo, por la importancia que tenía en la familia y lo han ocultado, quedan de sándwich y de tener que seguir sacrificando a sus hijos en pos de una mentira o decir la verdad y liberar todo eso, ¿no? Pero claro, eso va a desbaratar una serie de falsedades, de opiniones generadas a partir de esas falsas verdades y se va a armar un gran relajo. ¿Me explico? Pero llevándolo al plano individual, esta persona que ha vivido esta experiencia tiene un gran laburo, porque reconocer que eso sucedió implica revisar toda su existencia hasta ese momento. Por ejemplo, si reconoce eso, puede empezar a reconocer los síntomas que tiene hoy en día de esa experiencia en todas sus otras relaciones, su elección de pareja, su forma de ser madre, de ser padre, ¿no? Implica una revolución de reestructurar todas las bases en relación a la verdad de lo que ocurrió y que todo esto es o todo falso o parcialmente verdadero o relativamente falso, para ponerle un nombre, ¿no? Entonces es una catástrofe de identidad, por decir así. Tengo que revisar todo. Pero la parte más difícil es aceptar el dolor que esto implica. Aceptar que eso sucedió es aceptar que yo soy otra persona de la que yo pensaba que era, ¿no? Y abrirle la puerta a todos los sentimientos negados hasta ese momento. La rabia, la frustración, la pena, el dolor, ¿no? Porque los he ocultado y en base a eso he construido una identidad. ¿Y dónde aparecen las consecuencias después? En mis relaciones, en mi relación de pareja, por ejemplo, la dificultad para la entrega, para confiar en el amor, para abrirse a la sexualidad, para disfrutar de ella, ¿no? En cómo educo a mis hijos, ¿no? Es una revolución. Pero a la vez, esa verdad es la puerta a la libertad, es a dejar de vivir una vida sufriente y falsa para pasar a vivir otra vida. Y este es un salto muy poderoso. Y en general lo tomamos porque las consecuencias de ocultarme a mí mismo esa verdad han desbordado los beneficios de seguir ocultándola. ¿Me explico? Entonces eso abre la puerta a una gran transformación, que puede ser desbaratar muchas cosas porque esos cimientos se vienen abajo. Esa aceptación abre entonces el duelo, ¿no? El poder duelar todo
a partir de reconocer esa experiencia. Ese es el nudo principal al que estoy atado como personalidad. La desbarata. Entonces, ese dolor, que es la parte que tememos tanto, es mágico, parece mágico, porque la gente tiene la fantasía de que conectar con esa verdad va a ser tan doloroso que los va a destruir. Y lo que sucede es exactamente lo contrario. Cuando la persona toma contacto con esa verdad, se libera, se empodera, siente el dolor, pero lo que ha sucedido, para comprenderlo en términos psicodinámicos y espirituales, es que la persona acaba de tomar contacto, al aceptar la verdad, con el elemento yoico absoluto, con el yo verdadero. Y vivir en la mentira lo ha separado de ese yo absoluto, de esa divinidad, de esa verdad absoluta. Ahí está la relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Vivir en base a algo que no es verdad me separa de esa verdad absoluta, de quien soy. Estoy viviendo en un personaje. Por eso, cuando acepto esa verdad de lo que ocurrió y encaro ese dolor y lo manifiesto y lo lloro y lo expreso, lo que ocurre es una revitalización de toda mi vida. Y es de ahí de donde viene el coraje para seguir haciendo las cosas que tengo que hacer después, que desbaraté esa mentira. Viene como lo que yo le he puesto el nombre de una noble tristeza. Es una tristeza pero noble. Es como una compasión conmigo mismo, un restablecimiento de la intimidad conmigo mismo que me trae paz y una fortaleza. Hay como un desapego a las circunstancias dramáticas y un asentamiento, que es el retorno a casa. El efecto es que estoy volviendo a lo que soy de verdad, que estaba oculto por sostener una mentira y seguir huyendo de ella. No sé si eso queda claro, ¿no? Entonces, en esto es una circunstancia muy específica, ¿no? Donde yo tengo que aceptar, reconocer lo que sucedió, es aceptar la verdad de lo que sucedió, a mí. Eso abre las puertas de nuevo a la aceptación, al duelo, y en el duelo se suelta el apego a esa mentira, y entonces súbitamente puedo empezar de nuevo porque ahora yo soy verdadero. No es que la verdad me liberó, lo que me libera de verdad es que yo soy verdadero, me reconozco a mí mismo. Y esta es mi historia, pero no soy yo, ¿se entiende? Esto es lo que sucedió, pero el resto del tiempo estoy definiéndome como yo que no quiere ver esa verdad, entonces no soy yo, soy un yo supuesto, una autoimagen, basada en la idea de huir de esa herida. Entonces eso abre las puertas, naturalmente después del duelo viene la posibilidad de rendirme, porque soltado el nudo que sostiene mi personalidad atada al mundo, hay una sensación de liberación. Por supuesto que podemos volvernos a enganchar con otro yo soy esto y aquello. ¿Se entiende? Pero se experimenta esa sensación de libertad. Entonces la verdad como camino es que luego tengo que aferrarme a esa verdad, a lo que encontré de verdadero en mí mismo, reconocerlo. Ahí es donde entra la necesidad de discriminar qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió no con esos hechos, sino qué sucedió conmigo cuando acepté la verdad? Poder ponerlo en palabras. Súbitamente quedo libre de esa parte de la historia personal y naturalmente empiezan a caer un montón de fichas que me clarifican el proceso de cómo fue que yo me equivoqué a partir de ahí, en todas las elecciones que fui haciendo, ¿no? Pero viene con una paz, no con una crítica. Y eso es que hace que lo pueda soltar. Ok, de verdad como niño no tenía otra que hacer esto. Y luego una cosa llevó a la otra. Y también se abre la puerta a la trascendencia, de que puedo resignificar esa experiencia como una parte importantísima de mi destino, por llamarlo así, de lo que yo vine a hacer. Entonces empiezo lentamente a reconocer que al reconocer la verdad, yo voy liberándome y acercándome cada vez más a mí mismo. Y eso tiene consecuencias muy profundas en todo lo que me rodea. Súbitamente me descubro a mí mismo perdiendo el miedo a decir lo que siento.
me convierto, por decirlo así, en esa verdad. Y eso tiene un impacto en mis hijos, en mis relaciones, ¿no? Y sin que esa sea la intención, el camino de yo liberarme de lo que es falso comienza a liberar a todas las personas que están en relación conmigo de eso mismo. Alcanza con que una persona comience a liberarse de lo oculto en una familia para que toda la familia tenga la oportunidad, después si se la toman o no, de también comprar la verdad y no la mentira. Y esto es lo mismo que ser verdadero con todo lo que yo siento y elijo, ¿no? Encontrarte con una persona que es capaz de decir la verdad en todas las circunstancias es muy fuerte, porque empieza a perder los convencionalismos de lo que es políticamente correcto decir o no decir en las circunstancias. No es que empieces a salir a predicar la verdad a todo el mundo y a decirle cosas a los demás, porque no es decirle a los demás lo que tienen que hacer a partir de lo que vos descubriste, sino que llama mucho la atención la libertad que esa persona tiene para decir. Y entonces también comienza a modelar, no es una intención, es algo espontáneo que empieza a ocurrir. Entonces, la verdad como camino es por ahí.